porque al principio no contemplaba, de plano no contemplaba la idea de volver a embarazarme, porque sí fue muy traumante la experiencia, como a muchas les debe de pasar. Mi papá muy preocupado de que la gente se burlara de nosotros. Me dijo, la próxima vez que se embaracen, sabiendo él que iba a haber más, dijo, no le vayas a platicar a la gente hasta que ya estén bien seguros que se va a lograr, hijo. O sea, como quería saber como a quién se iba a parecer más, a mi mamá o a mi papá. El que tengas un hijo y al día siguiente ya no lo tengas, ese es el dolor más fuerte que yo sentí. Se mueren nuestros hijos y nosotros queremos encontrarnos uno así, o sea, como que nos lo vengan a dejar a la puerta de la casa, ¿no? Pero cuando nuestros hijos se van, cuando nuestros hijos mueren, simplemente no hay palabras. No hay una palabra que describa esto. Y esta sensación, este duelo por la muerte de un hijo, también incluye a estos bebés que parten demasiado pronto. Yo no te puedo asegurar que va a volver a pasar o no pasar lo mismo, pero por lo mismo disfruta ahorita. Esto es Duelo Respetado. Hola, bienvenida, bienvenido. Hoy retomamos, como cada lunes, este espacio para hablar del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. El duelo por la muerte de un hijo o de una hija en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Si es la primera vez que me escuchas, me presento. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres aquí un espacio seguro con herramientas útiles que te ayuden a transitar de una mejor manera tu proceso de duelo. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con un amigo, un gran amigo y profesional. Él es el doctor Arturo Herrera, médico con especialidad en ginecología y especialidad materno-fetal, y cuenta con un diplomado en descodificación. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola, Georgina, muy bien. Mira, aquí estamos, listos y dispuestos a platicar de medicina fetal. Oye, qué excelente, de verdad, yo siempre hablo de ti, y obviamente de la doctora Judith, porque son grandes amigos, pero además son personas que han sido muy importantes en la vivencia de nuestra maternidad y nuestra paternidad, hablando de Toño, que me ayudaste a poder mirar desde otro enfoque el embarazo, ¿no? Yo es algo que comparto comúnmente, sobre todo cuando trabajo con médicos. Yo recuerdo cuando llegué a tu consultorio con la espada desenvainada porque venía muy lastimada de médicos anteriores a nivel emocional, y el que me dijeras, ¿quieres ver a tu bebé? Fue como, caray, o sea, ¿por qué no me dijo, sí señora, su útero está ocupado, y la bolsita y el saco, ¿sabes? Y el que hablaras de mi bebé, que te emocionaras escuchando el corazón, que lloraras junto con nosotros, que estuvieras triste cuando nos diste aquel diagnóstico de no hay latido, es muy importante. Y pues por eso estamos de manteles largos también. Y nuevamente gracias por estar aquí. Cuéntanos qué es la medicina materno-fetal. Pues mira, Geo, pues resulta que la medicina materno-fetal pues es como una rama de la ginecología, el cual pues nos encargamos de la evaluación del bebé. Ahora, desde el punto de vista de la medicina materno-fetal, nosotros a los bebés los vemos como un paciente, ¿sí? Es decir, hay muchos compañeros ginecólogos que tienen sus controles prenatales de las pacientes y nos tienen el honor de invitarnos a nosotros para revisarles sus bebés. Nosotros como maternos fetales, pues nos mandan a consulta a sus bebés y nosotros los revisamos ahora sí que con mucho detalle y cuidado. Básicamente se ve, o el médico materno-fetal es quien revisa más meticulosamente estas situaciones, Arturo. Sí, mira, dentro de los ginecólogos, pues cada uno va teniendo una especialidad.
¿no? Hay diferentes ramas. Hay quienes se encargan, por ejemplo, de los defectos en la orina de las mujeres, hay otros que se encargan de problemas de la fertilidad, y nosotros como maternos fetales nos encargamos del bienestar del bebé. Y dentro de los médicos maternos fetales, pues también poco a poco nos hemos ido subdividiendo y nos hemos ido enfocando en algunos temas en específico. Es decir, pues al día de hoy, por ejemplo, hay quienes son cirujanos fetales, hay quienes son especialistas en el corazón, hay quienes son subespecialistas en defectos del sistema nervioso central, hay quienes son especialistas en los defectos urinarios en el bebé. Y todo esto, bueno, pues ha sido todo un boom que tiene, pues por así que poquito, y con el fin, pues, de llevar a cabo un embarazo, pues lo más satisfactorio posible, tanto para la mamá como para el bebé. Esa parte muy importante, mirar a los dos, siempre mirar a los dos. Y me encanta porque además en los casos que así procede, tú tomas en cuenta a la pareja, ¿no? También lo involucras dentro de estos procesos, aunque obviamente pues no entre en la atención, vamos a llamarlo médica, ¿no? Y hablando de estas cuestiones de atención médica, ¿por qué es importante durante el embarazo realizar los ecos estructurales? A ver, primero creo que sería interesante que nos platiques tú primero qué es un eco estructural. Porque de pronto sí escuchamos, me mandaron al eco estructural y pues no tengo idea cuál es la diferencia entre el eco común que suelen hacerme. Fíjate que luego pasa de que mucha gente le llama eco estructural a los diferentes ultrasonidos que realizamos nosotros. Hay quienes luego les llaman ultrasonido Doppler. Nosotros como maternos fetales, se supone que a las pacientes embarazadas nos deben de llegar en tres puntos del embarazo en específico. Y estos 3 puntos pues tienen su razón de ser. Por ejemplo, el ultrasonido que hacemos en el primer trimestre, el que se hace de la semana 11 a las 13.6 semanas, tiene un objetivo específico, ¿sí? El objetivo principal pues es ver que no tenga malformaciones mayores, ver que no tenga datos de síndrome de Down ni de ninguna otra cromosomopatía, es decir, alguna alteración en los cromosomas del bebé, así como también ahí vamos a medir riesgos de preeclampsia y riesgos para que tu bebé se venga antes de tiempo. Ese estudio, nosotros específicamente se llama primer trimestre. También hay muchos médicos que también le llaman estructural. Bueno, este estudio se complementa con otro que se realiza de la semana de las 18 a las 22 preferencialmente. ¿Cuándo se debe realizar? Cuando nos lo manden, ¿sí? Porque hay quienes nos lo mandan a las 24, a las 26, a las 28 semanas. Y en este estudio, que es el estructural como tal o el nivel 2, en ese nosotros realizamos una revisión detallada del bebé, desde todas las estructuras, ¿no? Desde la cabecita, carita, corazón, espalda, todo con lujo de detalle. Además de que en este ultrasonido vamos a revisar también la medición de la longitud del cuello del cérvix y medimos también riesgos de preeclampsia. Este estudio, se realiza de las 18 a las 22 como óptimo. El tercer estudio especializado que nosotros realizamos se hace sobre la semana 32, donde evaluamos el crecimiento del bebé. En este punto es muy importante el ritmo de crecimiento o la curva de crecimiento que toma el bebé. Y es importante porque aquí detectamos cualquier alteración, ya sea que esté creciendo de más o que esté creciendo de menos. Y si por algún motivo detectáramos alguna alteración en el crecimiento, pues se le va a dar el seguimiento adecuado en cada caso. Y así es. Esos son los ultrasonidos que nosotros realizamos como médicos maternos fetales. ¿Y para qué me sirve a mí, papá, a mi mamá, hacer este tipo de estudios? Porque hay quien dice, solo me angustio, solo me agobio y queremos hacerle como el avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra y si no veo, creo que no va a pasar nada. ¿Para qué me sirve a mí? Ok, bueno, pues primero yo creo que
el origen o la razón de ser de un médico materno fetal, pues es resolver la inquietud que todos los pacientes tienen de responderle esa pregunta, ¿no? De, ¿mi bebé va a estar bien? Entonces, pues bueno, ese es el principal objetivo, ¿no? Dar una certeza de que el bebé está bien. En primer lugar, si nosotros detectamos una malformación, tenemos la posibilidad de impactar en el futuro del bebé. Por ejemplo, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano y es candidato a una cirugía fetal, pues podemos salvarle la vida a un bebé, ¿sí? Que en caso de no hacer nada, pues el bebé pues se va a perder, ¿sí? Otra cosa es que nosotros como maternos fetales tenemos la obligación de dar un asesoramiento genético, ¿sí? Está bien, se presenta una malformación, explicarles cuál es el pronóstico de esa malformación y ver el riesgo que tienen en futuros embarazos de que se vuelva a presentar. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? Pues se supone más o menos que 1 de cada 100 embarazos tiene una malformación, aunque no siempre esas malformaciones son mayores ni causan enfermedades, ¿sí? Pero bueno, entonces pues esa es la importancia del por qué nosotros debemos de realizar un ultrasonido. Ahora, desde la experiencia clínica pues nos ha tocado ver luego que ya se hacen diagnósticos tardíos, por ejemplo, al momento de nacer, y te encuentras con bebés como por ejemplo un bebé con síndrome de Down, pues esto causa un impacto importante para la familia. Y todas esas fases del duelo que tiene que pasar, el proceso de asimilación, la aceptación y todo lo que ya conoces, pues lo tiene que vivir poco a poco. Y ese tiempo que se deja o que no se asimila o que no se acepta esa malformación, se deja de atender al bebé. Ahora, otra cosa importante es también, en base a un ultrasonido, podemos determinar si es un bebé que tiene alto riesgo de ser prematuro o no ser prematuro, o qué tantas posibilidades hay de que tenga alguna complicación al nacer, y si es o no candidato a nacer en un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, ¿sí? Dependiendo de las condiciones. Porque si esperas un bebé prematuro o un bebé que tenga una malformación que requiera cuidados intensivos, pues definitivamente no vas a hacer que nazca en un hospital que no tenga esos recursos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de diagnósticos y de observaciones, pues son las que vamos a hacer con los estudios que estamos haciendo. ¿Qué pasa, Arturo, si mi ginecólogo no me sugiere hacer este tipo de estudios más especializados? ¿Puedo yo, por mi cuenta, ir contigo y solicitarlo, o solamente cuando me deriva mi médico? Fíjate que, pues yo creo que gracias a Dios la tendencia ha ido cambiando poco a poco. Al inicio, cuando empezaron los pocos maternos fetales que empezamos aquí en la ciudad, y me imagino que pues en muchos lados, pues eran vistos como con recelo por los médicos ginecólogos, ¿no? De cómo yo no lo sé todo y te tengo que mandar una paciente. Pero pues a base de ir picando piedra poco a poco de los maternos fetales y demostrar pues la labor tan importante que tenemos, pues las pacientes nos han ido recomendando entre ellas mismas, ¿no? Al punto de que ya la mayoría de los ginecólogos generales piden dentro de su evaluación en algún punto realizar alguno de los estudios que te estoy comentando. Por un lado, pues eso fue como difícil. Y también yo creo que también el hecho de un ginecólogo general, el mandarte con un materno fetal, pues también a ellos les libera un poco la presión de tener que saber, ¿no? Entonces ellos también ya lo han tomado desde ese punto de vista, ¿no? Yo ya te mandé con un materno fetal y ya él te dijo si tiene una malformación, que esa no es mi responsabilidad. Entonces, por un lado, muchas de las pacientes que llegan con nosotros también son derivadas de muchas pacientes.
pacientes que sus ginecólogos las han enviado conmigo y estas se han sentido a gusto y han visto cuál es el objetivo de hacer este estudio y nos recomiendan con las mismas pacientes. Y estas pacientes a su vez les preguntan a sus médicos y si sus médicos no las han mandado, ellas toman la iniciativa y van con nosotros. Como te digo, pues esto ha ido poco a poco permeando en la mayoría de las mujeres embarazadas. Y ahora sí que, aunque los ginecólogos no quieran, acaban tarde que temprano llegando con nosotros. Claro, es muy importante. Yo lo hablo desde mi experiencia y es muy importante el poder recibir este tipo de acompañamiento precisamente para tener base A, base B y base C, que siempre habrá imprevistos, eso sabemos que hay cosas que no se puede controlar todo. En este tipo de situaciones siempre hay imprevistos, algunos medibles, otros no, pero la importancia de poder tener este acompañamiento y el trabajo en equipo que es también muy, muy importante. El tiempo nos está comiendo, pero no quiero cerrar sin hacerte esta pregunta porque muchos de los procesos de duelos complicados en mamás y papás tienen mucho que ver con la forma como fueron atendidos al darles la noticia, ya sea de un diagnóstico, ya sea de el fallecimiento de sus bebés. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras, Arturo, cómo acompañar desde tu postura, de manera empática y con respeto, a unos papás con un bebé con un diagnóstico poco favorable o con un diagnóstico de no hay latido. Pues sí, fíjate, definitivamente que es algo que como médico pues nunca nos han preparado, ¿no? Dentro de nuestra formación, pues como médico, el saber manejar este tipo de noticias, pues yo creo que es poco a poco nos van dando, pues con la práctica, la forma en como tenemos que compartir pues esta noticia, ¿no? Y te lo digo porque muchos ginecólogos me ha tocado que me mandan pacientes ya con diagnósticos de pues prácticamente muerte fetal para que yo les explique que están muertos sus bebés, porque ni siquiera ellos no se animan a decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero cuando nosotros damos un diagnóstico, pues es ahora sí que pues tratar de explicarles con lujo de detalle cuál es el origen de esa causa de lo que lo está llevando, ya sea la pérdida o que tenga algún pronóstico pues muy malo, tanto para la vida, para la función, se los explicas desde una forma lo más humanamente posible, o sea, con unas palabras, pues, por un lado, pues digo, pues es muy difícil, ¿no? Pero tienes que decírselo con mucho tacto y la otra cosa, pues tratar de quitarles ese sentimiento de culpa, porque lo primero que sienten las mamás, pues es culpa, ¿no? Explicarles, pues, que no tiene nada que ver en el proceso o en el diagnóstico el que no hicieron algo, que no hicieron esto, o las culpas de que porque pues todos los mitos que vienen acarreando en la familia, ¿no? Desde hasta, te puedo decir cosas como que el eclipse, que me agaché, que levanté, pues tienes que quitarle todo ese tipo de pensamientos que tienen y de sentimientos de culpa. Y pues luego también tienes que ver cómo se va a resolver el embarazo. Ahí uno tiene que ser también, pues tienes que platicar con ellos y hacerles ver cómo se puede resolver el embarazo de la mejor forma posible y respetando pues su proceso de duelo, ¿no? Hay quienes el proceso de duelo lo viven pues con mucho tiempo, pues hay quienes te dicen ¿sabes qué? Quiero que se resuelva esto lo más pronto posible. Entonces, pues uno siempre tiene que ver esa posibilidad de tomar en cuenta a los pacientes en la resolución, pues, y desde el punto de vista médico sin ponerlos en riesgo, pues, ¿verdad? Sobre todo, pues, el respeto. Eso, el respeto
y también darles tiempo a que lo asimilen. Un ejemplo así rapidísimo, el bebé falleció en el nacimiento, ya sea que ya había fallecido en el vientre o que en el momento del nacimiento fallece. Y entonces se le dice a la mamá, ¿quieres abrazarlo? Y ella, la primera reacción es no. Pero se ha visto con diferentes estudios y acompañamientos que se hacen en otros países, que cuando tú les das el tiempo, los acompañas, les platicas cómo es su bebé, y hacemos algo que fue parte de lo que tú hiciste cuando yo llegué por primera vez a tu consultorio, ¿no? No me hablas del producto, no me hablas de la parte física, me hablas de mi hijo, de mi bebé, me lo describes, me das tiempo, y la mayoría realmente lo primero que dice es no por el miedo, ¿no? Y entonces, cuando no hay esta contención, que pues al final no podemos entrar los especialistas en ese momento, y menos ahorita en tema de pandemia, pero a los que les toca contener y sostener, no solo físicamente, sino emocionalmente, pues son a ustedes que están dentro de quirófano, ¿no? Y esta parte del respeto es fundamental, y te agradezco que lo menciones. El respeto al tiempo de las personas, el tratarlo con todo el respeto a su bebé, que ellos vean que aunque su bebé ya no tiene vida, el personal lo está tratando con mucho respeto, que eso es algo que también duele, ¿no? Oye, se lo llevaron en una bandeja y lo aventaron, cosas así, ¿no? Y respeto a la dignidad humana. Sí, dime. Sí, hay veces que me toca ver, pues, que se minimiza porque dicen, no, pues nomás es el puro saquito gestacional, ni siquiera bebito había, o no Así sé. Es. Entonces, pues también cuenta, ¿no? Y es un hijo, al fin de cuentas, y eso, pues lo tenemos que ver. Y a lo mejor yo creo que la cultura, a veces es muy difícil cambiar la percepción de nosotros los médicos, porque no tenemos la preparación, por ejemplo, para contener o manejo de crisis emocionales. Es como un poco complejo. Yo lo que he estado haciendo, desde lo que te comento, pues desde la empatía, y pues trato de apoyarme con alguien que ayude a manejo de duelo, pues es algo que yo sé que se tiene que hacer, que no estoy obligado y para saberlo de todas, ¿no? Entonces me asesoro con alguien que es experto en manejo de duelo y que nos ayude a pasar ese punto, ¿no? Así es, el que se puedan hacer estos equipos, porque al final yo no puedo cubrir todas las bases, o sea, tengo que tener un equipo multidisciplinario que nos pueda también, incluso a nosotros como médicos, o ustedes más bien como médicos, también contener y sostener en estos momentos, porque al final también hay duelos, ¿no?, de parte del personal médico. Entonces, es muy, muy importante. Y efectivamente, aunque yo recuerdo que en algunos de las charlas de consultorio que llegamos a tener, me decías, nos preparan para la vida, pero no nos preparan en la parte académica para recibir la muerte. Creo que como médico, como personal de salud, y la pandemia nos lo ha dejado muy claro, no me puedo quedar nada más con lo que me enseñaron ahí, ¿no? Tengo que buscar también herramientas que a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo no me voy a dedicar a esto, pero sí puedo mínimo tener la noción, ¿no? Mínimo tener pues elementos básicos, ¿no? Para hacer este tipo de soporte mientras se canaliza con la persona, con el especialista para contener y sostener en estos momentos. Así es. Oye, Arturo, pues de verdad muchísimas gracias. Seguramente lo vamos a tener. Dejen nada más que nos haga otro huequito en su agenda porque es un hombre muy ocupado. Pero seguramente lo vamos a tener aquí hablándonos de más temas muy interesantes respecto a la medicina materno-fetal. Y bueno, aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar los datos por si estás en Guadalajara y quieres contactarlo. Sé que te va a recibir con mucho gusto. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Geo. Aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Excelente, muchas gracias y yo me despido. Soy Georgina González y deseo que todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.
Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.